Como estamos haciendo el preámbulo de este primer viaje que Pablo va a realizar con Bernabé, hay dos cosas bastante interesantes que quiero que resaltemos del versículo 3. El ayuno y la imposición de las manos. Lo otro que ocurrió en la iglesia en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, es que les impusieron las manos. Hoy día hay mucha confusión con respecto a esto de imponer las manos. Y vamos a dar consideración en el resto de la lección a este tema de la imposición de las manos. Dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí entonces, ya Pablo y Bernabé van a iniciar el primer viaje de predicación. Pero antes de salir, en la iglesia en Antioquía, les impusieron las manos. Ahora vamos a hacer unos comentarios introductorios, comentarios generales con respecto a este punto en particular. La imposición de manos en el Antiguo Testamento fue usada en la consagración de los hombres y en la dedicación de las cosas al servicio divino. Éxodo 29:10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Levítico 1, verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Números 8. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Estos pasajes entonces nos muestran que en el Antiguo Testamento la imposición de manos fue usada en la congregación de los hombres, en la dedicación y en la dedicación de las cosas al servicio divino. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos nosotros que los apóstoles impusieron sus manos sobre algunos. Por ejemplo, cuando se impartió el Espíritu Santo. Hechos 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Puesto que los apóstoles le habían impuesto las manos a Esteban, eso facultó a Esteban para que pudiera realizar grandes prodigios y señales. Hechos 8 nos habla al respecto también. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. En los tiempos del Nuevo Testamento del primer siglo, se imponían las manos para impartir el Espíritu Santo. 2. Se imponían las manos cuando se efectuaba una sanidad. Hechos 9:12.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Hechos 28, dice el versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces vemos aquí un segundo aspecto de imposición de manos en el Nuevo Testamento. Primero, para impartir el Espíritu Santo. 2, cuando se iba a efectuar una sanidad. Y 3, para encomendar a los hombres a un servicio, a una función o a un trabajo especial, que es de lo que leemos en Hechos 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, 3 acciones de imposición de manos en el Nuevo Testamento. Impartir el Espíritu Santo, efectuar una sanidad y para encomendar a los hombres a un servicio especial. De esos 3, bueno, leamos también antes de continuar, 1 de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los 2 primeros puntos no se cumplen hoy en día, no se practican hoy en día. El de impartir el Espíritu Santo cuando se va a efectuar una sanidad, hoy en día eso no se aplica. ¿Por qué? Pues porque no hay apóstoles vivos hoy en día. ¿Quiénes eran los que impartían el Espíritu Santo en el primer siglo? Los apóstoles. Y hoy en día no tenemos los apóstoles del primer siglo. Esos que hoy se hacen llamar apóstoles son falsos apóstoles. Porque ni siquiera cumplen con los requisitos para ser apóstoles. Y 2, no se están obrando milagros de sanidades hoy día. Los milagros se acabaron. La época de obrar milagros se terminó. Hoy en día no se realizan milagros. Equivocadamente se llama milagro hoy a lo que no es milagro. Entonces, estos 2 primeros puntos de imponer las manos para impartir el Espíritu Santo y para efectuar una sanidad ya no tienen vigencia hoy en día. ¿Y qué de la tercera? De la que se menciona en Hechos 13. La imposición de manos mencionada en Hechos capítulo 13. Hechos 13 fue una misión especial de duración limitada. En Hechos 13 no se impusieron las manos sobre Bernabé y sobre Pablo para esto. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo, a ellos no se le impusieron las manos para confirmar o designarlos como predicadores. Ellos ya eran predicadores, eran evangelistas. No se les impuso la mano para instalarlos como apóstoles. Pablo ya era apóstol.
y no se le impusieron las manos para darles un don espiritual, porque ellos ya tenían los dones del Espíritu Santo. Pablo como apóstol lo poseía y Bernabé en Hechos capítulo 6 habíamos leído que cuando fue escogido con los otros 7 varones en la iglesia en Jerusalén, los apóstoles le impusieron las manos y él podía hacer grandes señales y prodigios. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo con respecto a ellos? Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. La palabra apartar viene de este término griego y el léxico griego del señor Thayer dice designar, apartar a uno para algún propósito, para que haga algo. Entonces, los hermanos en Antioquía designaron y apartaron a Pablo y a Bernabé para cierto trabajo o servicio. Los hermanos solamente fueron apartados y encomendados. La obra a la que fueron llamados fue su trabajo, no el trabajo de los discípulos en Antioquía. El trabajo fue limitado, era una tarea específica confinada a un tiempo determinado. Y esa obra o ese trabajo para el cual fueron apartados era el de realizar el primer viaje de predicación. Cuando ellos terminan ese viaje de predicación, retornan a Antioquía, de donde salieron. Y dice Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fueron llamados por el Espíritu Santo, fueron apartados por los hermanos y cumplieron o completaron el trabajo para el cual habían sido escogidos. Esta imposición de manos involucró la misión que ellos iban a cumplir. No involucró nada milagroso. La imposición de manos evidentemente fue practicado por los apóstoles de manera frecuente. Cuando impusieron las manos para dar el Espíritu Santo, impartieron dones espirituales porque los discípulos naturalmente adoptaron el mismo acto en varios nombramientos. A medida que los apóstoles morían, la práctica continuó, pero no fue requerida como un medio para separar a alguien para un oficio especial. Entonces, ¿qué de la imposición de manos hoy en día? Podemos usar el mismo procedimiento hoy en día, porque la imposición de manos significa nombrar, encargar. Recordemos lo de Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. En el nombramiento de ancianos en la iglesia, Pablo le dijo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Hechos 13 es una instancia especial, un caso peculiar. Esa selección, ese llamado y ese envío no se realiza hoy como lo hizo el Espíritu Santo en ese momento. El Nuevo Testamento no proporciona ninguna ilustración o demostración de un modo particular o forma de imponer las manos sobre otro. Hoy en día las iglesias locales asignan a los hombres a deberes a realizar. Un apretón de mano o una mano informal afectuosa en el hombro es simbólicamente una forma de imponer las manos. Esto pues, hermanos, pues para que tengamos nosotros
una idea de lo que antes de que Bernabé y Pablo iniciaran su primer viaje de predicación desde Antioquía, lo que hizo la iglesia en Antioquía. Ayunaron y les impusieron las manos. Nuestra próxima lección, vamos entonces ya a iniciar este primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Porque queremos hacer todo este recorrido de Tarso hasta Roma con el apóstol Pablo.